Dos. En Al Día Noticias, en Al Día Noticias establecemos comunicación con el exministro de Justicia, Wilson Ruiz. Señor exministro, muy buenos días. Le saluda Al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Hola, John Didier, saludo muy especial a ti y todas las personas que nos ven y nos escuchan en tan importantes programas como Al Día Noticias. ¿En qué te puedo servir, John? Sí, señor, Al Día Noticias que se emite por Auténtica en las horas de la mañana, se emite por emisora punto 5 al mediodía, que es la emisora de Jorge Barón, y por nuestras plataformas digitales, nuestra emisora online, en este momento estamos al aire, por nuestra emisora y también las plataformas de YouTube y Facebook, y bueno, y todas las redes sociales que se mueven ahora. Pues sorprendió usted al país con la denuncia que ha interpuesto contra Armando Benedetti por tráfico de influencias. Esto a raíz de una revelación que hizo el exdirector de la DIAN y exministro de Comercio Exterior, Luis Carlos Reyes, en el sentido, mostrando los chats y la prueba, que se sintió presionado por Armando Benedetti para que le diera ciertos puestos en Barranquilla y Cartagena, en la costa Caribe, cuando él se desempeñaba como director de la DIAN. Usted, pues, ha acudido de inmediato a la Corte Suprema de Justicia. Para ilustración de los colombianos, ¿por qué considera usted allí que hay un delito? Bueno, John, efectivamente, el día de ayer eh, presenté una denuncia, nosotros llamamos los abogados ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, como tú lo acabaste de anunciar, contra el actual ministro del Interior, señor Armando Benedetti, y la exmagistrada también Adelina Cobo, por un supuesto tráfico de influencias. Es muy importante decirles, apreciado John, que esto no es solamente lo que yo llamo un simple caso de burocracia. Esto es una jugada de tipo estratégica para poder controlar un sector clave del aparato estatal o el Estado colombiano. El interés del señor Benedetti en estos cargos se puede entender desde varias perspectivas que yo considero que se presentan temas de corrupción. El manejo de importaciones y contrabando. ¿Qué buscan con esto? Pues controlar la aduana, lo que permite es facilitar el ingreso de mercancía sin que paguen los impuestos correspondientes. O incluso, podríamos decir de una forma tajante, permitir el contrabando de bienes ilegales a cambio de sobornos. Otro punto que es muy clave aquí, que la denuncia arrancó es por el tráfico de influencias y clientelismo, señor Benedetti, acostumbrado a moverse en la política como un operador de poder, habría buscado ubicar fichas de confianza en estos cargos para favorecer aliados políticos y económicos. Otro punto importante, la corrupción en la contratación pública. Aquí la DIAN maneja contratos millonarios, yo hay que tenerlo muy en cuenta, y quien tenga control sobre sus dependencias puede direccionar estos recursos hacia empresas cercanas o incluso, digámoslo tajantemente, recibir coimas por adjudicaciones irregulares. Otro punto importante aquí que consideramos para la denuncia es el intercambio de favores políticos. Aquí en nuestro país, el manejo de puestos en entidades clave como la DIAN se ha convertido en una moneda de cambio para comprar lealtades y financiar campañas políticas. Este señor Benedetti, con ese historial de escándalos, claramente veía estos cargos como un botín burocrático. Ahora, el intento de este ministro del Interior, Benedetti, por meter mano en la DIAN, eso no es un caso aislado, John. Estos son parte de un patrón de corrupción donde la política se usa para, yo digo, para un beneficio de tipo personal y de aliados, en vez de garantizar el buen funcionamiento del Estado colombiano. Esto es otro capítulo de cómo los mismos de siempre siguen saqueando a Colombia sin consecuencias reales. Pero entonces no estamos en el gobierno del cambio. No, infortunadamente, John, vendieron esa falsa expectativa, esa imagen, y por eso uno ve hasta en los sectores más populares la gente muy desilusionada. La gente está observando con preocupación que antes la corrupción ha aumentado a pasos agigantados. De modo que hacemos un llamado de atención muy fuerte. Ojalá que esto no le sirve de nada. Yo, uno que ocupó esas dignidades, uno hace un llamado de atención muy fuerte para que ojalá
coloquen ministros con las mejores calidades profesionales, académicas, intelectuales, etcétera, pero no, aquí parece ser que el cuestionamiento o historiales delictivos son los que predominan para designar ministros de Estado en este país. Muy triste lo que está pasando de verdad. Usted fue ministro de Justicia en el gobierno de Iván De Duque, Iván Duque. correcto. Es reciente, es uno de los ministros recientes. Luego estuvo buscando la alcaldía de Cali, si mal no estoy. ¿Por qué hace usted esta gestión de entablar esta denuncia en la Corte Suprema contra Armando Benedetti y Adelina Cobo, que además es suegra de Armando Benedetti? Sí. John, yo considero, lo primero que te quiero decir, te voy a dar de 2 puntos. El primero es que a mí casi no me gusta cuando los políticos son demagogos, hablan demasiado cosas y poco hacen. Por eso a ti te consta, yo he radicado, esta es como la número 17, si mal no estoy. Me he vuelto un activista judicial precisamente para beneficiar todo lo que es el Estado, como tiene que ser de tanta gente que busca, digamos, un beneficio por parte del Estado. Me he convertido en un activista judicial y cada que yo veo que está transgrediendo el Estado social de derecho, inmediatamente procedo a instalar la correspondiente demanda o la denuncia. Otro punto importante para ampliarte un poco tu pregunta es que el tráfico de influencia es una práctica que socava la confianza en las instituciones. Y hay que decirlo así, atenta contra la administración de pública o de todo Estado. Aquí no podemos permitir desde ningún punto de vista que el poder se utilice para beneficiar redes clientelistas y familiares. Recordemos que una denuncia en materia penal es una manifestación de conocimiento mediante la cual una persona ofendida o no con la infracción, pues pone en conocimiento de un órgano de investigación como yo lo hice, un hecho presuntamente delictivo. Aquí no hay desde ningún punto de vista una falsa denuncia. Aquí lo que estamos haciendo es una denuncia clara y con elementos de juicio lo suficientemente soportados para que este caso llegue a un feliz término. Una pregunta básica y como de cajón, no sé usted cómo la interpretará y los oyentes, pero usted fue ministro de Justicia. ¿Usted cree en la justicia colombiana? Y la pregunta se la hago porque es que Armando Benedetti tiene como 7, 8 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia desde hace años y no ha pasado nada. Mira, John, que te escucho ese acento vallecaucano y creo que eres como yo allá del Valle del Cauca. Yo vengo de un hogar muy humilde. Yo desde los 7 años fui incluso vendedor ambulante. Yo recorrí las calles de Cali como vendedor ambulante. Tal vez tú te acuerdas de los caramelos, los dulces. Y a los 15 años fui mensajero del Colegio de Abogados Penalistas y a los 18 años ingresé a la rama judicial. Soy un defensor a ultranza, John, porque yo he venido ascendiendo mi carrera hasta llegar a ser magistrado y presidente de las Cortes, ahora como el ministro de Justicia. Soy una persona que defiende a ultranza la justicia en Colombia. Yo no me imagino que la gente tome justicia por sus propias manos. Tenemos que creer en las instituciones. Mira, te quiero comentar algo que me das esta oportunidad. Cuando estuve ministro de Justicia, nosotros promovimos la reforma a la justicia. Y aparte de que la judicatura debe ingresar listas por género igual, mitad mujeres, mitad hombres, es un gran avance para la parte del género. Los jueces itinerantes. Pero lo más importante, logramos subirle de 1,7 billones de pesos a 3 billones de pesos el presupuesto de la rama. ¿Para qué? Para crear más jueces. Llevamos décadas sin que creen más jueces y esto en el fondo genera que impunidad y por lo tanto la gente cree menos en la justicia colombiana. Pero como siempre, y el magistrado y el ministro, yo siempre digo, acato las decisiones, no como el presidente que a toda hora vive renegando de la justicia, no, hay que acatar las órdenes y si no las comparte, pues hacer un comentario respetuoso. Entonces yo sí creo, mi querido John, en la justicia y yo creo que esta denuncia que hemos colocado, confiamos en que tenga un feliz término porque él tiene un historial bastante grave. Recordemos que en este momento está siendo investigado hasta por enriquecimiento ilícito y aquí la Corte investiga un presunto incremento patrimonial cuando él fue senador de la República.
y esto se inició por así mal no estoy como en septiembre del 2022, y esta fue trasladada a la Fiscalía General de la Nación cuando Benedetti asumió el cargo de embajador, ¿te acuerdas?, ante Venezuela. Claro, sin embargo, tras la salida del cargo diplomático, el proceso retorna nuevamente a la Corte Suprema de Justicia. Yo desde el domingo le estaba pidiendo a la fiscal general que compulsara copias a la Corte, que es el competente. Otro punto que está siendo investigado este señor Benedetti es la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Esta investigación, hay que decirlo, se centra en posibles aportes ilegales a campañas políticas, especialmente después de la divulgación. ¿Tú te acuerdas de dos audios donde el tipo menciona la entrada de más de 15.000 millones de pesos a la campaña presidencial del señor Petro? Y este proceso está en etapa de indagación y busca aclarar de dónde provienen esos fondos que se financió la campaña. Ahora, hay otro delito que están investigándolo, mecanismos contra la participación democrática. Aquí la Corte Suprema indaga posibles irregularidades en procesos electorales, incluyendo la financiación de campañas con recursos públicos. También, digamos, la clonación de cédulas y vínculos con grupos paramilitares. Y esta investigación pues se encuentra en fase de indagación y busca determinar la veracidad de las acusaciones relacionadas con alteración de mecanismos democráticos. Aquí también haremos yo de un interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia. Él enfrenta también una investigación muy delicada porque el FONADE, según la Corte, él habría incurrido en el delito de tráfico de influencias porque adjudicaron un contrato a una empresa que era una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá por más de 1.000 millones de pesos. Esa empresa creo que se llama o se llamaba Cameral. Y entonces, estos momenticos, el proceso ha avanzado a la etapa de juicio y él deberá responder por la acusación ante la justicia. Hasta ahí vamos. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí ya nos hizo un recuento de incluso de cada uno de los procesos que tiene Armando Benedetti. Esperamos que de pronto esto puede... Y no tocó el tema de violencia intrafamiliar, ¿no? Del proceso También. de España. Bueno, no quiero desaprovechar esta oportunidad para preguntarle sobre una de las noticias del día. Y es que un juez de la República ordenó embargar las cuentas del gobierno en favor de EPM. Como este gobierno, entre otras cosas, se ha caracterizado por no pagar, todo el mundo se queja de que no paga a tiempo. Muchos los sectores que han hecho esta denuncia, pues le tocó a una empresa pública como EPM acudir a esta figura de la que quizás muchos colombianos han sido víctimas por no pagar y es que le terminan embargando las cuentas. ¿Cómo analiza usted este asunto y si esto va a ser tendencia a partir de este momento de todos los que sienten que el gobierno no les paga oportunamente, embargarle las cuentas? Ahora, me anticipo a decirle una cosa, que la respuesta del presidente dice que esto es una acción política del uribismo. Es que imagínese, John, claro, yo aspiré a ser alcalde de la ciudad de Cali porque era un clamor popular de la gente de Cali, empresarios y todo. Cuando yo finalmente vi que esto no iba para ningún lado, pues me adherí al mejor candidato, que era el actual alcalde de Cali. No me arrepiento de ello, pero a mí me parece que los políticos tienen que aprender a ser más serios. Es que ya creen que la política es decirle mentiras a la gente. Hombre, la gente hay que decir la verdad. Entonces, al presidente hay que enseñarles, o es que se hace, no sé si es que se hace el de la vista gorda, que Colombia, desde luego, como tantos países democráticos del mundo, cuenta con tres ramas del poder público. Usted es la ejecutiva, del cual está en la cabeza él. Yo fui presidente de las Cortes de este país y fui vocero de la rama judicial. Es el presidente de la rama judicial 2 y el presidente del Congreso. Cada uno, mi querido John, desempeñan funciones independientes. Pero cuando Montesquieu hablaba de la división de poderes, se necesitan mutuamente, es una colaboración armónica, pero en ningún momento el presidente es el dueño del Estado. Si fuera así, mi querido John, estaríamos hablando de una dictadura, que es lo que él pretende en ciertas formas. Entonces, aquí lo más importante es decirle a él que pague, que hasta nos salió mala paga, pues el hombre, pague esos, porque ahí se benefician los subsidios uno, 2 y 3 de la gente que tanto requiere la energía. Y como son deudas, pues tiene que pagarlas. Entonces, ¿qué hicieron? La alcaldía de Medellín, que es lo que logro entender, instauró un proceso ejecutivo y cayó aquí en Bogotá ante un juez civil de circuito y lo que hacen es embargar los bienes de la nación.
Y claro, el presidente inmediatamente habla de un hecho político. ¿Por qué mete la rama judicial en cosas políticas? Hombre, los jueces son independientes, gozan de autonomía. Cada que un juez le saca algo, ese juez es un político, ese juez es un corrupto. Claro, que no se prestan para lo que él quiere. Eso me recuerda, John, el Consejo Nacional Electoral, que hablaba del hombre que dio un golpe blando y que el Consejo Electoral lo iba a destituir. Oiga, qué cosa más extraña. Le cuento que yo en el momentico me sentí como tan ignorante que dije, me va a tocar volver a repasar mis clases de Derecho Constitucional. Porque es que uno sabe que el Consejo Nacional Electoral, John, es un órgano administrativo. Él en ningún momento tiene la facultad constitucional para destituir un presidente. Perdón, yo El lo juez interrumpo. natural, Perdón, yo lo interrumpo, sí. abogado Wilson Ruiz. Y es que puede ser que eso en el momento haya sonado descabellado. Yo intento entender al presidente en el sentido que si realmente el Consejo Nacional Electoral avanza en ese sentido, pues tiene que acusarlo ante la Comisión de Acusaciones o pedirle a la Comisión de Acusaciones que abra un proceso formal, que es la instancia institucional que puede investigar al presidente. Y a partir de allí se estaría dando el primer paso o se estaría abriendo la puerta para que se le pueda aplicar al presidente el artículo 109 de la Constitución que habla de un juicio político sobre el incumplimiento o la violación de los topes de campaña que da pérdida del puesto. ¿No será que eso era lo que el presidente quería evitar con esa declaración de que esa puerta ni siquiera se abriera porque eso podía terminar en ese juicio político? Yo, mira, es que yo he sido un crítico de esto y eso infortunadamente nos venden unos argumentos que mucha gente se lo cree. ¿Qué es lo que pasa? En el peor de los casos, con una hecho de no dilatarlo, termina el Consejo Nacional Electoral, ojo, con una decisión administrativa, no es ningún fallo, no es ninguna sentencia. Dice que efectivamente, por decir algo, que el presidente se excedió en los topes de campaña, que todas las pruebas apuntan para eso. Simplemente lo que hace es compulsar las copias a la comisión de acusación de la Cámara, que es el juez natural de él. Si la comisión ve mérito, lo traslada a la plenaria de la Cámara. Y si hay mérito, pasa al Senado de la República y luego ante la Corte Suprema de Justicia si hay un delito. De modo que eso que engañen a otro menos a uno, que uno está cansado de trasegar en todo esto, pero repito, es como para enardecer, como para que el pueblo Para calentar la vea que es como una tribuna. injusticia y todo ese tipo de cosas. Yo por eso he sido un crítico muy férreo de este gobierno, una posición que yo hago es una posición seria y que el pueblo colombiano lo pueda entender. Con argumentos, entonces, sí. Sí, para como para calentar la tribuna, que es muy del estilo del presidente, hablarle a su fanaticada. Sí, lo que pasa es que yo lo he advertido, John, tú que me haces seguimiento, yo soy columnista de la revista Semana y todos los jueves sale mi columna. Yo ya lo advertí, como cuando iban a elegir la fiscal general o fiscal general, yo lo advertí antes de. No es que sea chamán ni nada, sino que uno va cogiendo como un olfato de las cosas que se van viniendo. Y yo lo manifesté, dije, van a sitiar a la corte, van a intentar secuestrar a los magistrados hasta que no elijan el fiscal o la fiscal. Y así pasó exactico. Una de mis columnas dije, van a convocar al segundo mal llamado estallido social. Acuérdate que yo estuve más de 3 meses en Cali controlando estos desmanes, pensando en los muchachos de allá, de muchas partes de Cali, de Siloé, de Agua Blanca, de Terrón Colorado, etcétera, y me hice amigo de muchos de ellos. Entonces ahora cuando ve que ha sido un fracaso, un fiasco, toda esta reforma que pretende presentar, entonces ya habla de que hay que convocar a la gente a las calles. John, la gente no le come el cuento. Yo no creo que la gente le jale a eso porque mucha gente en Cali, nuestra ciudad, se murió de hambre. Mucha gente allá no tenía cómo comprar los alimentos, la gente echó mal. ¿Y quién financiaba ya a los muchachos que atrevieron a frenar esa parte de Cali, pues, y muchas partes del país? Fueron infiltrados por grupos criminales. Yo soy de la Universidad Libre, John. Yo Mm. soy un hombre que me encantan las marchas pacíficas, las marchas que se hable de paz, pero no que vengan a hablar de violencia ni a infiltrarlo por grupos criminales, que es lo que pasó en la ciudad de Cali y en otras partes del país. De modo que el presidente no amenace, porque aquí la gente no le va a comer cuento. Claro, que se hagan a marchar pacíficamente,
pero que no paralicen las calles. ¿Por qué tienen que taparse la cara? Manifiéstense frente a una inconformidad y no pasa nada. ¿No que es la capital mundial de la vida o de la muerte le llaman ahora? Bueno, una pregunta final. ¿Va a ser Sí. tendencia en Colombia que le obliguen al gobierno a pagar vía judicial? Porque lo mismo está pasando con la John, UPC. perdóname, repíteme la pregunta, por favor, que no te Va a escuché ser, bien. va a ser tendencia en Colombia que obliguen al gobierno a pagar vía judicial. Está la UPC, que la Ah, ya, Corte ya, ya. Constitucional le está diciendo al gobierno, oiga, la plata que usted giró está incompleta, tiene que girar más. Y ahora viene lo de PM. ¿Se va a convertir esto en tendencia en el país? Es una vergüenza, mi querido John, que los jueces tengan que condenar a un gobierno incumplido. A mí me parece que lo que uno debe pagarlo. Bueno, por lo menos mi papá en medio de la humildad me enseñó a pagar las deudas. Entonces, acuérdese, es que mire, John, usted que me ha hecho seguimiento también a mí en esta parte, yo soy el gerente a nivel país de la autonomía fiscal para las regiones. Yo recorrí el país a lo largo y ancho y me quedaba aterrado de todos los incumplimientos por parte de este gobierno. Entonces yo creo que hay que cumplir para evitar que te demanden, que te denuncien. Entonces, me parece a mí que hay que hacer un acto, digamos, de responsabilidad y la palabra es clave. Evítese que los jueces entren a condenarlo. Evítese que lo obliguen a las malas a devolver recursos con intereses. Porque recuerde que la plata nunca está quieta, hay que reconocer indexación e intereses corrientes y moratorios, de modo que pague, no hay nada más bonito que pagar lo que uno debe, hombre. Sí. Bueno, pues estaremos, espero, con frecuencia abordándolo en estos micrófonos de Al Día Noticias a través de Auténtica y Emisora.5 y nuestras redes sociales y plataformas, aprovechando sus conocimientos en materia jurídica para que estemos analizando lo que está pasando en el país, a dónde está llegando el país. Luego miramos otros aspectos que se pueden estar presentando en nuestro país en el plano judicial, pero también aprovechando su formación en otros frentes, por ejemplo, analizar una reforma a la salud como la que hace trámite en este momento, que se considera podría estar generando un duro impacto negativo para el futuro y la vida de los colombianos. Que pase muy buen día. Bueno, mi querido John, oye, muy agradable tu programa. Saludos a los miles de gente que nos vio y nos escuchó. Cuídate mucho y lo que necesites me avisas. Igualmente, señor, estaremos seguramente próximamente aquí en estos micrófonos. Y lo invitaremos para que con frecuencia nos esté analizando las situaciones del país. Wilson Ruiz es ministro de Justicia en el gobierno de Iván Duque, quien acaba de entablar una demanda en la Corte Suprema de Justicia contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, y Adelina Cobo por tráfico de influencias. Estamos en Al Día Noticias.